Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Mi nombre es Francisco Escorza. Les doy la más cordial bienvenida a este recorrido virtual en el cual vamos a estar viendo esta obra, un anónimo mexicano, que es un retrato de Maximiliano. Fue realizada circa 1866 y bueno, antes de entrar de lleno a cómo es que llegamos a tener aquí este retrato, como pues Maximiliano decidió que lo representaran de esta manera hasta cierto punto, es necesario regresar un poco y también ver de qué manera es que este personaje, miembro de la dinastía de los Habsburgo en Austria, parte de esta casa real, llegó a México. Y para ello pues tenemos que pensar en otros personajes, principalmente Benito Juárez y Napoleón III, emperador de Francia en ese momento. En 1861, 1862, pues comienza todo esto. Benito Juárez decreta que dejará de pagar la deuda externa que tenía, esto con la intención de utilizar los recursos económicos en otra serie de proyectos de corte educativo, de corte comercial, con la idea de pues, ayudar al país, a la República, que estaba saliendo de la guerra de las leyes de reforma, en este proceso de progreso que era lo que estaban buscando los liberales del siglo XIX. Napoleón III utilizó este elemento para declararle la guerra a México, inicia una campaña militar en el territorio mexicano y esto tenía dos funciones a grandes rasgos. La primera era, bueno, ampliar el imperio francés, pero también establecer una zona de influencia hasta cierto punto en América que permitiera también pues, contrarrestar la influencia que tenía Estados Unidos, que estaba creciendo en todo el continente. A partir de ello, bueno, surgen o llegan algunos eventos que conocemos en la historia del país, como la batalla del 5 de mayo, en la cual el ejército francés fue derrotado por el ejército mexicano, el ejército de la República, al mando de Ignacio Zaragoza. Y bueno, un año después, eso sí, de la batalla de Puebla, pues el ejército francés empezó a ganar batallas, ganó en Puebla, por ejemplo, tomó la ciudad, y ellos comenzaron también a ver de qué manera articular un gobierno conservador en México. Con ello, Napoleón III se acercó a Maximiliano, a su esposa, Carlota, ya en 1863, diciéndoles o ofreciéndoles como la posibilidad de que fueran emperadores en México. Posteriormente también ya se firmaron los tratados de Miramar, en el cual Maximiliano y su esposa aceptan ser los emperadores. Ahí estuvieron presentes también un grupo de conservadores mexicanos para hacer la oferta. Y bueno, ya Maximiliano y Carlota pues se dirigen a México, llegan a Veracruz y pues empiezan a fungir como emperadores. Es en este momento también donde pues sale el carácter liberal de Maximiliano. Él había sido educado de esa manera en Austria, tenía un gran interés por varias facetas de la ciencia, de la cultura, tenía una colección muy amplia de libros, aproximadamente 6,000 tomos, y bueno, él también formó parte de este proceso, tuvo un rol importante en la manera en la que la Ciudad de México empezó a tomar la cara que hoy tiene, ¿no? Lo que hoy conocemos como el Paseo de la Reforma, por ejemplo, fue diseñado en este momento. También fue con él que se introdujo alumbrado a base de gas en la ciudad. Entonces también formó parte de este proceso de modernización. Ahora bien,
es aquí donde podemos también entrar ya a la historia de los retratos que se le hicieron a Maximiliano. Él, antes de salir de Europa, había encargado, o había buscado más bien, que un pintor realizara los retratos oficiales, imperiales, tanto de él como de Carlota. Este era un hombre llamado Franz Winterhalter, y él pues denegó, no podía tomar este encargo porque tenía mucho trabajo. Recomendó a otro pintor llamado Albert Greffle, y él fue quien realizó los primeros retratos imperiales de Maximiliano. Fueron enviados a México en 1865, pero no le gustó a Maximiliano el resultado. No sabemos a ciencia cierta qué fue aquello que no le pareció, y entonces buscó que otro pintor realizara los retratos de ambos personajes, y el elegido fue Santiago Rebull. Él fue quien ya realizó estos retratos, que posteriormente fueron enviados al castillo en Miramar, pero a partir de estos retratos también se realizó una copia por otro pintor llamado Joaquín. Su apellido ahorita se me escapa, y a partir de ese es que también se realizaron diversos bustos, probablemente como este que tenemos aquí, que desconocemos quién efectuó realmente, ¿no? Por ello es un anónimo. Ahora bien, ya entrando de lleno en esta obra, podemos ver varios detalles. El primero sería, bueno, pues la forma en la que retratan a Maximiliano, que era un personaje que medía aproximadamente 1,85 m, tenía la tez clara, ojos azules, esta barba frondosa, dividida a la mitad, pero para este retrato, bueno, se le representó aquí con un uniforme militar y con dos insignias que son muy interesantes, que vale la pena mencionar. En la parte superior podemos ver esta insignia que forma una clase de estrella que corresponde a la que él mismo propuso para la Orden Imperial del Águila Mexicana. Él instituyó esta orden ya estando aquí en México, el 1 de enero de 1865, y en ella se pueden ver dos elementos. Por un lado, hacia los lados, una M con un 1, que simboliza o significa su nombre, Maximiliano I de México, y también el águila de Anáhuac o el águila mexicana, con este toque pues, del Segundo Imperio Mexicano y también del neoclasicismo francés. Estos dos elementos se repiten 15 veces de manera alternada en esta insignia, y era pues, un reconocimiento que estaba pensado darse para todas aquellas personas, todos aquellos también civiles, que dieran pues, algún servicio importante a la corona y al país, ¿no? Pues esto, si lo vemos de esta manera, es un elemento que nos señala esta instauración o el intento, sabemos a final de cuentas, de un proyecto político en México de corte imperial. En la parte inferior tenemos esta otra insignia que es de origen europeo, es el Toisón de Oro. Es una orden que fue fundada en Borgoña en el siglo XV, una orden de caballería, y en el momento en el que Maximiliano ostentaba esta orden, bueno, se daba desde Austria y también desde España. Actualmente ya solo se da desde España. Cuando cayó el Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial y se disolvió ahí la Casa Real Austrohúngara, pues se perdió esta parte, y en la parte inferior se ve esta figura que tal vez no sea tan fácil de reconocer a primera vista. Es un carnero que hace referencia a la leyenda de Jasón y, bueno, a la leyenda de Jasón, a esta historia mitológica, Jasón y los argonautas y el vellocino de oro. Entonces, tenemos estos dos elementos que nos muestran, por un lado, esta ascendencia europea de las casas reales de Maximiliano y, por otro lado, también este intento de establecer este proyecto político
como ya había mencionado, aquí en México. Además de ello, bueno, está la banda verde y roja que cruza el pecho de Maximiliano, pero bueno, son estos elementos que nos dicen mucho también de ese pequeño entre instante y periodo de la historia en el que fue realizado. Después de esto, los hechos también son conocidos como parte de la historia de México. Maximiliano empezó a tener problemas económicos, también a sufrir derrotas militares contra los liberales. Benito Juárez se había refugiado en el norte, desde ahí pues continuó con la batalla contra el imperio. Llegó un punto también en el cual Estados Unidos, que ya había terminado su guerra civil, empezó a apoyar de una manera mucho más contundente a la República Mexicana, lo cual pues también implicó este cambio de fortuna para Maximiliano. Dudó entre mantenerse en México o regresar a Europa. Carlota sí regresó a Europa buscando el apoyo del Papa y de Napoleón III, que se hicieran valer el Tratado de Miramar. No lo consiguió, ella se quedó allá y bueno, Maximiliano eventualmente fue capturado a las afueras de Querétaro y fue ejecutado al lado de los generales Mejía y Miramón. Así es como termina pues, la vida de Maximiliano, a pesar de que también diversos monarcas, figuras políticas, intelectuales habían pedido clemencia. Pero bueno, nos quedan estos testigos de aquella época, de lo que sucedía aquí en el país y del rol que Maximiliano de alguna manera jugó en nuestra historia. Les agradezco mucho su atención, los esperamos en otra serie de recorridos que les ofrecemos diariamente. Hasta luego.